¿Recuerdas ese amigo filósofo del diseño que te hablaba de sus teorías sobre por qué estábamos mal y la escuela de diseño no era adecuada? Bueno, tal vez todos los diseñadores deberíamos detenernos del frenesí del día a día y ser críticos con la disciplina como ese amigo, al menos algunas veces. Es por eso que hoy en Design Talks hablamos con Mariana Pitaluga. Ella nos ayudará a entender qué es y con qué se come esto de la teoría del diseño. Reflexionamos sobre el ser diseñadores en la sociedad contemporánea y qué significa en el contexto latino, además de explorar el rol que juega la academia en todo esto. Bienvenidos al episodio número 44 de Design Talks, el podcast que filosofa sobre diseño en español. Hola a todos los diseñadores que nos escuchan, yo soy Andrés Calvache y a mi lado está Santiago Pinzón. Bienvenidos a Design Talks, el podcast que habla sobre diseño en español. Si es la primera vez que nos escuchan, suscríbanse a nuestros canales. Estamos en Spotify, en YouTube, en Instagram, en todas las plataformas. Y bueno, bienvenidos a nuestros fieles oyentes. Hola Santiago. Andrés, estoy contento esta vez porque este capítulo sí que ha tenido una historia, ¿cómo decirlo? Interesante. Tragicómica. Sí. Así que al fin se logró. Sí, tuvimos algunos problemillas técnicos, digamos, pero bueno, lo importante es ser constantes y lo logramos porque valía mucho la pena traerles a esta invitada muy, muy especial, ¿no? Sí, total. Estábamos con muchas expectativas y al fin se logró. Hoy les vamos a hablar de teoría en diseño, una cosa pesada, ¿no? O sea, que puede asustar a algunos. Sí, por favor, no se asusten. No, nuestra invitada se encargará de bajar ese susto un poco, espero. Pero bueno, saludemos primero a nuestra queridísima audiencia. Entonces, un gran saludo a Fabricio, que nos envió unos mensajes muy, muy sentidos. Muchas gracias, Fabricio. Llegas a nuestro corazón. Así es. Estamos muy emocionados porque existan oyentes así. Absolutamente. Y Santiago sí vio que nos están recomendando en universidades o en institutos como profesores. Qué miedo, qué honor. Andrés, estoy muy preocupado por la salud académica de estas instituciones. Pero pues allá la libertad de cátedra es lo más importante. Muchísimas gracias a Adrián Alberto que nos contó, nos dio este insight. Y muchas gracias a Patricia, su profe, que nos recomendó. Así que un abrazo para ellos. Bueno, también un saludo para Jessica. Pues nos gustó muchísimo su mensaje también y pues nada, muy, muy contentos también. Es que si vio, nosotros en algún episodio nos quejamos que en Uruguay no nos querían Sí. y ella salió y dijo, venga, estoy en Uruguay y sí, aquí también los escuchamos, así que muchas gracias y saludos a todos nuestros oyentes en Uruguay. Y bueno, nuestros saludos también para Brian, que siempre está presente. Gracias, Brian, por ser siempre fiel y compartirnos. Y también por ahí Irwin, que estuvo presente. Así que bueno, muchas gracias a toda nuestra comunidad. Por favor, interactúen con nosotros. Así nos gusta saber qué piensan y compártanos. Así que bueno. Bueno, Santiago, entonces hoy hablamos con Mariana Pitaluga, ¿no? Ella es una profesora de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, y tiene muchos estudios y es una teórica, ¿no? del diseño. Así es, Andrés, estuvo muy interesante la charla. Y pues bueno, quedamos con ganas de hablar muchas más cosas, pero bueno, los invitamos a escucharla. Así que cuéntenos si les gustaría saber un poco más o entrar en detalle en algunos de estos temas, de algunos teóricos o de algunas teorías de diseño y así podemos profundizar en algunos otros episodios. Así que bueno, no siendo más, sin más introducciones, los dejamos con Mariana y la teoría del diseño.
El día de hoy nos acompaña Mariana Pitaluga. Ella es diseñadora gráfica, especialista en teoría del diseño y doctoranda, y además de eso es docente de la Universidad de Buenos Aires. Mariana, bienvenida a Design Talks. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bien, Mariana, bien. Encerrados, pero contentos de tenerte por acá. Bueno, muchas gracias. Hemos tenido algunos problemas técnicos, pero bien, sí. ya lo superamos y ahora nos vamos con toda. Bueno, sí, esperemos, la tercera es la vencida. Bueno, Mariana, si quieres, cuéntanos un poquito o sea, preséntate un poco, así le contamos a nuestra audiencia tu recorrido. Bueno, como dijiste, soy diseñadora gráfica egresada de la UBA. Luego hice una serie de posgrados. Empecé por la Universidad de San Martín, también es una universidad nacional, haciendo un posgrado que tiene que ver con sociología, porque yo sentía cuando egresé que faltaba como fortalecer la parte teórica, porque tenía un montón de inquietudes sobre la práctica y la teoría del diseño, pero sentía que faltaba. Entonces, por algunas materias que sí tuve en la facultad, bueno, me guiaron a ir por ese camino. Después hice la especialización en teoría del diseño, DICOM, también en la UBA, y después otras especializaciones, branding y demás que también hice. Y finalmente me decidí por seguir ese recorrido de aprendizaje teórico en el doctorado de la Universidad de La Plata, que ya terminé de cursar y ahora este año tendría que entregar la tesis doctoral que estoy escribiendo en este momento. Veamos el coronavirus. ¿No? Sí. No, bueno, eso me dio bastante tiempo para escribir justamente, así que en realidad por ese lado me vino bien. Menos mal. Sí, no tengo excusas, digamos. Así que esperemos que lo pueda hacer. Súper, qué chévere este tema de complementar el conocimiento, ¿no? Entre el diseño y en este caso la sociología, porque yo creo que como ciencias humanas tenemos muchos puntos de contacto que a veces como que nos perdemos, los diseñadores somos muy, diseño con diseño, uh-huh. no abrimos a nivel de conocimiento. Sí, yo ejerzo la práctica, soy directora de arte en una editorial y me gusta justamente estar en esas dos patas, ¿no? En el ejercicio de la práctica y en la reflexión sobre la práctica también. Me parece que es importante, son importantes los dos lugares y es como dialéctica la relación, porque después tenemos la gran mayoría de nuestra comunidad que se dedica a la práctica y no a la reflexión, digamos, no porque no reflexionen, sino que no están por ahí al corriente de las teorías del diseño y demás que se están debatiendo en la actualidad. Y después otra parte de la comunidad que se dedica solo a la parte, o más exclusivamente a la parte de reflexión teórica, ¿no? Que es los menos, pero los hay que están en el mundo académico, ¿no? Me parece que lo ideal en realidad es estar en los dos lugares, que es mucho más difícil, obviamente, pero creo que finalmente es más rico porque uno sabe de lo que está hablando, de lo que está reflexionando, porque está lidiando también con esos problemas en cuanto a la práctica, ¿no? Así que creo que se complementa bien estar en los dos lugares y bueno, creo que también me parece fundamental, estando como en mi lugar, poder como divulgar esta cuestión de la teoría, que es lo que menos por ahí está divulgado o se le da menos tiempo en general en la comunidad. Ya que tocas ahí el tema, sería interesante que empecemos de pronto por ahí. Digamos que, ¿por qué para ti, contémosle a nuestros oyentes por qué es importante teorizar, por qué es tan importante la teoría, ¿no? Como construir estos cimientos cada vez, ¿por qué se hace tan importante? Yo particularmente considero que es importante la reflexión porque incide en la práctica esa reflexión y por eso me parece importante que los mismos diseñadores tenemos que tomar esa posta, porque lo que más hay en teoría del diseño, por ahí en Argentina particularmente,
son no diseñadores hablando sobre el diseño, ¿no? Entonces hay diseñadores hablando sobre el diseño, pero son más los no diseñadores hablando del diseño, sociólogos, historiadores, gente del mundo de la comunicación, semiótica, pero no son diseñadores. Entonces me parece que ese es un lugar que tenemos que ir ocupando los diseñadores, porque el de la práctica obviamente que está ocupado, ¿no? Pero la reflexión de la práctica creo que es muy importante que los diseñadores nos dediquemos un poquito más a eso, porque se trata de reflexionar sobre lo que trabajamos, ¿no? Y esto incide después sobre la práctica. O sea, las reflexiones sobre el diseño inciden sobre la práctica, tanto en su metodología, por tanto después en la producción, o en problemáticas o en cómo resolver problemáticas de diferentes maneras o sobre lo que estamos lidiando, porque no deja de tener un rol social el diseño, y siempre se hace como hincapié en eso. El diseño tiene un rol social, trabaja en la sociedad, es parte de la sociedad, entonces no está de más reflexionar sobre aspectos sociales, sobre lo que estamos trabajando, ¿no? Finalmente los problemas que resolvemos tienen que ver con problemas sociales. Así que, sobre todo, bueno, en este contexto se puede ver más como transparentemente el rol que tiene el diseño, ¿no? Muchas estrategias que ahora surgen y demás tienen que ver con un pensamiento de diseño. Entonces, creo que ahí se ve como más el rol social, porque si no es como que siempre está el prejuicio o el a priori de que el diseño se ocupa solo de la cuestión estética, y no es así. Entonces creo que, bueno, quizás estas situaciones sacan a relucir un poco el cuerpo real del diseño, ¿no? Tú dirías que entonces esa sería un poco la definición de la teoría del diseño, ¿cierto? O sea, ¿qué es y para qué sirve? Está conectado con esa reflexión sobre la disciplina. Sí, tal cual, es la reflexión sobre la disciplina. Así que eso es lo que podríamos decir en pocas palabras de qué se podría decir de la teoría del diseño. De todas maneras, no se trata de una teoría del diseño, no es que hay una teoría del diseño para seguir, sino que son diferentes discursos del diseño que se complementan, se enfrentan, se debaten entre sí, con lo cual son muchas miradas, es una cuestión polifónica, digamos, en la cual es importante que tengamos conciencia de esto, ¿no? Porque no es que hay, como repito, no hay una sola teoría del diseño, un manual que nos diga, bueno, es esto lo que hay que leer, sino que son diferentes voces. Bueno, hay que leer y hay que conocer estas diferentes voces para nosotros sacar nuestras propias conclusiones, ¿no? Tener un criterio, claro. Exacto. No, y lo que tú decías, yo creo que los diseñadores a veces estamos alejados de esa reflexión porque no sentimos que sea propio, ¿no? O sea, como que el diseñador mismo, sus preocupaciones son de otro tipo, ¿no? No sé, la tipografía, el color, la forma, la usabilidad, ¿no? O sea, como todo algunos discursos que no están muy centrados, muy cerca a la teoría. Entonces me parece que para muchos diseñadores es como una cosa lejana, ¿no? Como, bueno, sí, la teoría, eso como que no me toca. Y el punto es, no, es útil, ¿no? Es útil para que cada uno y que los diseñadores mismos seamos los que pensemos sobre y hagamos teoría sobre diseño y no solo los personas o teóricos fuera del ámbito del diseño. Exactamente. Además, esto que mencionás, la tipografía, todas las herramientas, la usabilidad, todas las herramientas, los elementos con los cuales trabajamos y cómo deben ser esos elementos, la morfología de esos elementos no es casual y surge justamente de debates filosóficos y reflexivos al respecto. Nosotros, todos los diseñadores, conocemos y alabamos e idolatramos la Bauhaus, pero lo más importante de la Bauhaus no fue un estilo que terminó con, digamos, hoy por hoy se conoce desde lo que podríamos decir que es un estilema, ¿no? Pero lo más importante de la Bauhaus fueron los debates que puso sobre la mesa, además de definir toda esta nueva disciplina que se termina llamando diseño, ¿no? Y eso fue un debate totalmente teórico, filosófico al respecto. Hay una posición filosófica de la Bauhaus, ética y moral de la Bauhaus, que después impregnó a
digamos, todo el recorrido y toda la influencia que tuvo sobre el diseño en Latinoamérica, por ejemplo, porque en Latinoamérica la Bauhaus o Ulm, posteriormente Ulm, fueron las escuelas con más influencia en Latinoamérica, porque vinieron de Tomás Maldonado, que era un diseñador industrial argentino que trabajó en Alemania y en Italia sobre todo, pero fue director de Ulm y bueno, y estaba en ese momento dentro de los debates de la conformación de la disciplina en Europa y bueno, y después lo trasladó acá a Latinoamérica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tipografía, por ejemplo, si hablamos de, como comúnmente podemos hablar de la sans serif, ¿no? Y de la futura, y de dónde viene eso. Viene de toda una concepción filosófica al respecto de la sans serif y por qué tenía que ser sans serif y no serif, y llegando al argumento de que lo que podríamos considerar como decoración se transformó en un delito, ¿no? Ese argumento de Adolf Loos que decía eso al respecto, ¿no? Y eso era bueno porque también había un contexto social, y acá volvemos con el rol social del diseño, ¿no? Un contexto de posguerra donde cualquier cosa que se podría considerar como que un desperdicio terminaba siendo antiético, ¿no? Un delito, porque estaban en ese momento específico de la historia, ¿no? Muy interesante. No sé decir algo. Te iba a decir que estos debates deberían ser una cosa constante, ¿no? Debería ser un debate cada, no sé, 5 o 10 años para que nos pongamos de acuerdo en qué necesidades nuevas aparecen y cómo el contexto ha cambiado, ¿no? Porque precisamente pasa que nos encontramos con soluciones anacrónicas de muchos problemas de diseño y ahí es donde empiezan a aparecer estos nudos que le ponen trabas a las soluciones de diseño, ¿no? ¿A qué te referís con trabas? Pues me refiero a que muchas veces hay teorías que pues ya están totalmente descontextualizadas, ¿no? Sobre las cuales algunos diseñadores se basan y pues empiezan a ver soluciones un poco raras, ¿no? Desactualizadas o bueno. Sí, no sé si te referís a esto que tiene que ver con, y vuelvo a Bauhaus, toda la metodología del diseño que devino de esas experiencias y que influenció sobre todo el diseño acá en Latinoamérica, tiene que ver con una concepción, y esto lo relacionamos con lo que tiene que ver con lo teórico, una concepción positivista, digamos, del diseño, por decir, por englobarlo de alguna forma, que si se aplica a una sociedad de hoy, de 100 años después, casi 100 años después, totalmente diferente, con otro contexto político, social, económico y hasta de densidad poblacional, bueno, va a traer problemas, ¿no? Uh-huh. Por eso, dentro de lo que es la metodología del diseño, hay muchos debates y propuestas al respecto, ¿no? Todo lo que es la reflexión del diseño, que decían que estaría bueno dar estos debates cada 10 años o 5 años, en realidad se dan todo el tiempo. Lo que pasa es que no está tan difundido en el mundo del diseño académico de grado, ¿no? Esto no veo que digamos tenga una gran difusión en lo que es en la enseñanza del diseño de grado. Por ahí sí en posgrado sí, porque bueno, hay también una oferta que tiene que ver más con lo teórico y demás, como el que yo hice en el de teoría del diseño, pero a nivel de grado esto mucho no se deja ver. Sí, claro, ¿no? Sucede, sí. Pero si no se difunde, no se puede aplicar en el hacer, ¿no? Que es lo más importante. Claro. Y ese es un tema interesante, ¿no? La teoría versus la práctica o la realidad, ¿no? Porque yo creo que hay puntos donde se toca, pero también viven casi que en planos diferentes. Bueno, es que ese es el error, no hay un versus ahí, ese sería el eufemismo, ¿no? No hay un versus, es la teoría con el diseño, con la práctica del diseño, la teoría y la práctica. No hay teoría por un lado y práctica por el otro, porque si no
los teóricos de qué hablarían y los prácticos a través de qué diseñarían, porque ya te digo, quizás esto no está difundido, pero el hecho de las metodologías, de cómo diseñamos, está totalmente relacionado con la teoría del diseño, porque eso en algún momento se habló, digamos, de dónde sale cómo diseñar, y a eso alguien se lo preguntó, o algunos se lo preguntaron y se lo contestaron, y esa fue la respuesta, la mejor respuesta a la cual llegaron. Se cristaliza eso y bueno, lo aprendemos en la academia. Pero ese es el mecanismo, digamos, no viene, digamos, no lo aprendemos solamente desde el hacer. Sí, podemos relacionarlo con solamente desde el hacer, con lo que tiene que ver con los oficios, y bueno, desde ese hacer, ¿no? Pero cuando se transforma en disciplina, y acá reside la diferencia con los oficios, es porque hay una reflexión por detrás que hace que se cristalicen ciertos procesos y se puedan justamente enseñar. Por eso es que pasan a enseñarse en una academia, ¿no? Interesante ese tema de la disciplina, ¿no? Porque pues luego siempre hay esta confusión entre una disciplina, es un oficio, es una profesión, ¿no? O sea, como que hay mucha terminología que tenemos. Y es interesante poder decir, ok, mire, es que en este punto pasó a ser una disciplina, en este punto es una profesión, es un arte, bueno, etcétera. Bueno, sí, hay muchas de esas confusiones y malinterpretaciones en el camino del diseño porque tiene una herencia con respecto al arte y una herencia con respecto al artes y oficios, ¿no? Porque de hecho ahí se fundamentó la batalla, digamos, entre Bauhaus y los artes de oficio con Morris, ¿no? Okay. Pero lo que, digamos, podríamos decir que quien ganó esta batalla son los proindustriales, por decir de alguna forma, o bueno, la corriente de la Bauhaus, porque se cristaliza este discurso, se define una disciplina, se define y se constituye un campo de acción con sus actores y se divorcia en ese momento de su propia herencia. De hecho, hasta la niega en un momento específico de este proceso. Después, bueno, se van como... nos vamos amigando, pero no se puede negar nuestra herencia, digamos, en cuanto al campo del arte y demás, pero hay una independencia, ¿no? Entonces, creo que esa es como una de las diferencias fundamentales que hay. Este debate entre si el diseño es arte o no es arte, justamente en el campo teórico, ya está como... muy, muy transitado y podríamos decir saldado. Ya es viejo, ya. Claro, ya digamos que es un debate viejo, ¿no? Con muchas voces al respecto. Pero a nivel, digamos, de la gente no diseñadora, digamos, es como que se quedó ahí, ¿no? Entonces, alguien cuando dice, bueno, ¿qué haces? ¿Soy diseñador? Bueno, haces arte. No hago arte, soy diseñador, si no sería artista, ¿no? No hago arte, soy arte. Bueno, claro. Santiago, perdón, por favor. Perdón. Tenía mucho tiempo sin decir alguna bobada, entonces lo siento. No, pero este tema de... o sea, quería tocar el tema de teoría versus realidad en ese sentido, ¿no? Porque es cierto que a nivel teórico la distinción entre arte y diseño está saldada y creo que para muchos diseñadores, digamos personalmente, es muy claro, pero nosotros cuando vamos a hablar con la tía, ¿no? Nosotros tenemos este episodio de diseño explicado de la tía, vayan a escucharlo, está bueno. Que tía no sea diseñadora, ¿no? Porque yo soy tía y soy diseñadora, no sería que me lo tenga que explicar a mí. No, era una otra tía. Una tía que... Pero es exactamente claro, eso. Digo, para no estigmatizar. La tía puede ser diseñadora. Entonces tenemos que cambiar el título, o sea, Andrés, para explicarle a la tía no diseñadora. Sí, tuvimos una falla muy fuerte. Mariana no nos dijo. Claro, porque hay tías diseñadoras, abuelos arquitectos, es como que hay que resignificar ahí un poco. Es más difícil tener abuelos diseñadores, ¿no? Sí, pero no sé, Tomás Maldonado se murió creo que en el 2017 o bueno, algo así, digamos hace poco, relativamente con 98 años era diseñador industrial, así que ya llega la era generación. bisabuelo. Era posible.
Claro. Bueno, pero lo que quería decir era exactamente eso, ¿no? Que cuando decía que de pronto van como a dos incluso velocidades diferentes, es que esa difusión y esa, como nos considera la sociedad y el contexto en el que a la final servimos, es muy diferente de lo que nosotros como diseñadores creemos e incluso muy diferente a como muchos diseñadores nos vemos a nosotros mismos, ¿cierto? Creo que hay toda una área que también se considera muy o mucho más cercana a el problema del arte que a otras problemáticas que afronta el diseño, ¿no? Sí, creo que es, dentro de todo, es una disciplina muy nueva, ¿no? Y el arte, bueno, lleva, Sí. digamos, como que desde que existen los humanos hay algunas, digamos, teorías que lo expresan así. Entonces, por ahí es más cercano para la gente entender el diseño a partir del arte. Pero está este efecto colateral que hace que se confunda con el arte, ¿no? Entonces es muy difícil explicarle a la tía, como decimos, en dónde reside la diferencia, porque son sutilezas que tienen que ver con la práctica, que es muy difícil hacer entender a alguien que está muy lejano a eso, ¿no? De acuerdo. Pero esto, digamos, no sería el problema que no lo entienda la tía, sino que hay diseñadores que no lo saben o que no lo entienden así. Eso es como más complejo, ¿no? Porque, digamos, y eso tiene que ver con lo que, por ahí lo que se enseña en las facultades o lo que no se enseña. Precisamente. Sí, enseña, sí. Tiene que ver con hacer ver, claro, ¿no? Y bueno, que no se hagan ver estas cuestiones, por lo menos mencionadas, ¿no? No sé si, o sea, porque justamente hay posgrados al respecto, porque es todo un tema para desarrollarlo en profundidad, pero digamos que por ahí hace falta más mencionar esta importancia de lo teórico en relación con nuestra práctica. Sí, decía yo que precisamente esta dificultad para poner esas bases también tiene que ver con una teoría del diseño en el diseñador ordinario un poco escasa, ¿no? Porque si hubiera una claridad más alta, se podría comunicar mucho más fácil estas diferencias o aclarar estas dudas de una manera un poco más sencilla, ¿no? Sí, con respecto a eso, hay también muy pocos autores que respondan a la pregunta específica de qué es el diseño, ¿no? Primero porque se definió en su momento para poder también dar forma a esta disciplina en este momento histórico de la Bauhaus, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, esa definición se fue como expandiendo, fue cambiando, pero no, como que no se volvió a tocar en sentidos canónicos porque creo que cuando terminamos de definir al diseño y ponemos el punto final, ya es vieja la definición, porque esto va cambiando todo el tiempo, ¿no? Porque estamos en un momento histórico donde los cambios se dan en un mes, por ejemplo, un mes antes o 2 meses antes, con el tema de la pandemia, digamos, nos cambió el mundo y se redefinieron un montón de cuestiones, ¿no? Bueno, con el diseño pasa algo así porque va al ritmo que va la sociedad. Bueno, ahí nos das, ¿no? Porque es la pregunta difícil, ¿no? Es que Mariana se nos adelantó, Andrés, o sea, ya ella siempre está adelantada un paso. Porque entonces acá son 2 horas más tarde, entonces yo estoy en el futuro. Pero es exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué es esa definición del diseño hoy, cierto? No, ya nos estás diciendo, es casi que líquido, ¿no? O sea, está mutando, exacto, se está moviendo, pero digamos, ¿cómo podemos intentar definirlo? Mira, yo recomiendo, cuando preguntan esto de qué es el diseño, recomiendo las 2 visiones que tienen estos 2 autores que me gusta como lo expresan, que son Isabel Campi, por un lado, que es una teórica del diseño catalana, y Keith Storst, que es un diseñador industrial australiano, también teórico del diseño, y que publicaron libros hace muy poco donde hablan sobre el diseño. De hecho, el libro de Isabel Campi se llama ¿Qué es el diseño? Directamente, ¿no? Y aborda desde un aspecto histórico, digamos, cuenta como todo el recorrido del diseño para luego terminar en una idea de lo que es, porque justamente no hay una definición que es el diseño
el diseño es 2 puntos y ¿no? Y complete. Hay como todo unas dinámicas, todo un devenir de cómo se definió el diseño, digamos, y esto que hay que tener en cuenta del cambio constante. Entonces, la estrategia de Dorst para definir el diseño en realidad fue la de definirlo por lo que no es. Porque justamente dice esto, ¿no? Bueno, no puedo definir qué es porque en el momento que termine de decirlo, o sea, esto cambia. Entonces, lo que sí se puede decir del diseño es lo que no es. Y tiene que ver un poco esto con lo que veníamos hablando de como cuando se lo explico a la tía, bueno, todas estas cuestiones que, digamos, están en el aire sobre el diseño, él las desmitifica, ¿no? Empezando por decir que el diseño no consiste solamente en crear belleza. Esto, por ejemplo, que se alinea mucho con el tema del arte, tiene esta idea está anclada en esa raíz histórica del diseño, ¿no? Pero bueno, a partir de la revolución industrial y estas concepciones que se definen en Bauhaus y en Ulm, se revoluciona el mercado a partir de mancomunar el aspecto funcional con el estético, y esto quizás empezaron a ver objetos diferentes donde se ponderaba este aspecto de la belleza, y entonces quizás era más fácil quedarse con, bueno, hace que los objetos sean más lindos, ¿no? Digamos, como que siempre se simplifica y en esa simplificación se pierden datos, ¿no? Bueno, se perdió que en realidad era mancomunar la funcionalidad con la belleza, no era solamente hacer objetos bellos, ¿no? También tendríamos que hablar en todo caso, sobre qué es bello, qué no es bello, y ahí nos metemos con otra cuestión teórica, pero justamente, bueno, todo se relaciona en ese sentido. En este momento particular, histórico, lo que era bello era lo que era útil, ¿no? Tenía que ver esto, y hasta nos remontamos a Grecia con esta definición, pero esto de el ornamento es delito de ¿por qué? Porque estaban en un momento de posguerra, de escasez, claro. Entonces, lo bello que tiene que ver con lo ético, con lo moral, bueno, tiene que ver con también los contextos, ¿no? Entonces, ese contexto, que era lo moral o lo ético, bueno, no desperdiciar, porque había poco, bueno, entonces lo bello tiene que ver con esa síntesis, esas formas que vinieron para quedarse finalmente, ahora solamente por una cuestión, ahora nos quedamos con lo estético de eso, ¿no? Por eso Bauhaus podríamos decir que se transformó en un estilema, pero su origen tiene que ver con esto, ¿no? Con este debate ético, moral, sobre la belleza finalmente, ¿no? Sobre las formas, cómo tenían que ser esas formas, ese era como el precepto. Entonces no es solo crear belleza, como la tía no diseñadora, podría decirte que de lo que se trata, ¿no? Después, por ejemplo, otro de los mitos, que el diseño se ocupa de las ideas, ¿no? Y Dorst dice, no solamente consiste en ideas. Esto es esa creencia que tiene que ver con las técnicas de brainstorming y de confundir al diseñador con el artista que se sienta en la montaña y sola le cae una idea. Bueno, eso no pasa en el diseño. El diseño tiene toda una metodología, pasos, investigación, ¿sí? No es que te cae una idea cuando te estás duchando. Bueno, sí puede ser, pero porque hiciste tú un trabajo antes de searching y de, digamos, de metodológico, ¿no? Tiene como esos pasos. Por eso se puede enseñar. Volvemos porque la academia, y bueno, y si no se podría enseñar. De hecho, no de la manera que lo aprendemos, ¿no? Eso se fundamenta porque para enseñar algo tiene que tener una metodología. Después, otro de los aspectos que tiene que ver con eso es que es irracional. Entonces, Dorst dice, no, es todo lo contrario a lo irracional, ¿no? Claro. Es como que se tiene esa idea popular de que el diseño es blando, ¿no? ¿De qué es lo que se te ocurre? Claro, y no, hay un proceso que constituye, que es un planteamiento analítico y riguroso. Entonces, no hay nada más lejos de que sea blando, ¿no? Es como que tiene un corpus duro y que reside en esto, ¿no? En el proyecto, justamente, como Maldonado lo definió, ¿no? La práctica proyectual.
No, es muy interesante esta perspectiva y bueno, personalmente es la que tomo, ¿no? Como el tema de hacer el proyecto, de la proyectualidad, que siempre lo digo, ¿no? En el italiano no existe la palabra diseño, o más bien la palabra diseño significa dibujar. En cambio en español tenemos, digamos, diseño no significa dibujar, pero bueno, el punto es que en el italiano diseño, la traducción sería proyectar, ¿no? Entonces hacer un proyecto, ¿no? Proyectar también tiene que ver con el futuro, con lo que no existe aún. Así que bueno, nos toca ir a la pausa porque así podemos abordar en la segunda parte todo. Digerir. Exacto. Digerir un poco esto. Y vamos a abordar también el tema de Latinoamérica y de la academia. Así que no se despeguen, ya volvemos. Bueno, Andrés, siguiendo con nuestra invitada Mariana, ¿ya digirió todo, Andrés? ¿Ya listo? ¿Preparado? No, Mariana, nos estás haciendo pensar mucho, o sea, nos estamos quemando aquí las pestañas. Los cerebros, porque todavía no te hice leer nada después. Es cierto, luego tendré que leer. Será más adelante. Después ahí en los links recomendados se queman las pestañas. Y Mariana va a estar pendiente, ¿no? O sea, comentarios, todo eso, todo lo que la gente diga. Mariana va a estar ahí, ella ya nos dijo, ella va a estar ahí anotando. Va a estar ahí pendiente. ¿Cómo? No nos hagan quedar mal. Bueno, qué pena, como siempre, cierro el segmento y no te deje terminar la idea, Mariana. Sí, bueno, no, dos cosas cortas para terminar. Quería leer una definición, una cita de Isabel Campi con respecto a esto que estábamos hablando entre teoría y práctica, que dice: el diseñador no solamente se encarga de llevar la teoría a la práctica, también actúa a la inversa, es decir, reflexiona teóricamente a partir de la práctica habitual. Creo que eso resume un poco todo lo que estuvimos hablando al respecto de la práctica y de la teoría, ¿no? Y ahí reside como la importancia en cuanto a la teoría, ¿no? Y que la lleven a cabo los mismos diseñadores. Eso por un lado. Por el otro lado, en cuanto a la definición del diseño, si se puede definir o qué es el diseño, después de todo el periplo, lo que suelo decir, digamos que donde la argumentación, es que sí podríamos definir de alguna manera el diseño en cuanto a su carácter proyectual, ¿no? Creo que esto es lo más importante que podemos decir sobre lo que hacemos. Lo que hacemos es tener la capacidad de proyectar, justamente. Esto es independientemente de lo que proyectemos. Siempre se cae en el error de definirnos a partir de lo que hacemos, ¿no? Yo, ¿qué haces? ¿Qué es el diseño? Bueno, yo diseño libros y yo diseño, no sé, sillas. No, el diseño no tiene que ver con su objeto. La relación no está delimitada por su objeto de trabajo, ¿no? Sino por esta capacidad de proyectar, ¿no? Que puede ser intangibles o tangibles, pero siempre lo que nos define es esta capacidad. Con lo cual, esto es lo que hace que justamente estos cambios que se dan, que hablamos de la definición o de lo que diseñamos o del mundo, se pueden, o sea, el diseño sobrevive a estos cambios justamente por esta capacidad, porque si no la tendría, bueno, moriría si, no sé, diseñamos solamente sillas, por ejemplo, y mañana desaparecen las sillas o hay otra forma de sentarse, desaparecería nuestra disciplina. Bueno, no desaparece nuestra disciplina. Esto lo digo en cuanto a que antes estaba totalmente esta definición dada por la industria, ¿no? Y de los tangibles, y de repente empezó a surgir todo el mundo de los intangibles, y de repente los diseñadores también diseñan intangibles. Entonces, ¿por qué? Porque la capacidad es en la de proyectar, justamente, no en la de producir ese objeto en específico, ¿no? Así que eso es como lo que yo diría en cuanto a la definición del diseño. Muy clarificador, gracias. Pueden no estar de acuerdo o pueden haber otras voces al respecto, no es lo que yo diga, ¿no? Eso es lo rico de esto, ¿no? De que es una polifonía, hay como diferentes voces, opiniones y puntos de vista, perspectivas que hacen que esto
sea más rico, ¿no? No, pero a mí personalmente me encuentras muy, muy de acuerdo, ¿no? Bueno. Bueno, ¿qué tal si ahora hablamos un poco de la perspectiva latinoamericana, ¿no? O sea, existe una particularidad del diseño en Latinoamérica o en general, digamos, se puede hablar de particularidades geográficas o de corrientes. Sí. Bueno, el diseño en Latinoamérica tiene todo otro capítulo, ¿no? Claro. De esto. Se podría hacer como podríamos hacer como un libro al respecto, de hecho, que no hay, así que estaría bueno que haya. Bueno, sí hay historia del diseño latinoamericano y el Caribe de Von Sipe, pero en realidad tendríamos que volver a remontarnos a algo que habían mencionado, que es la Bauhaus, Ulm y Maldonado. ¿Y por qué son importantes? Bueno, porque Maldonado, justamente Tomás Maldonado, es el responsable, si podríamos denominarlo así, de haber traído el diseño a Latinoamérica, ¿no? Él era argentino, entonces creo que eso facilitó este puente. Entonces, obviamente la influencia que él tiene, que él tuvo, digamos, como diseñador, como teórico del diseño, es lo que influenció el desarrollo de la disciplina acá, ¿no? Entonces, por eso, a eso se adjudica la razón en la cual Latinoamérica esté tan influenciada por esta corriente de Bauhaus y de Ulm, y no tanto por cómo se desarrolla el diseño en Estados Unidos, que es diferente, ¿no? Tiene como, no es que no llegó de Bauhaus, porque obviamente Mies van der Rohe, en la arquitectura, digamos, cuando se cierra Bauhaus, muchos emigran a Estados Unidos y siguen ahí, de hecho, ahí se define el menos es más y demás, pero después tuvieron como otra síntesis de eso a partir de también las influencias que llegan de Inglaterra. En Latinoamérica fue como diferente, fue como más decimonónico, fue como directamente Maldonado contactándose en primer lugar en Argentina y después se fue expandiendo y él mismo visitando otros países, donde hablando con las personas que después van a formar las escuelas y universidades de diseño, ¿no? Así que ese fue como el origen, que está muy bien explicado en un libro de Verónica de Valle, habla específicamente del caso argentino, pero obviamente que menciona, porque fue parte de este recorrido de Maldonado, como fue en Brasil, por ejemplo, en Chile. En Chile tuvo mucha importancia Von Sipe, porque de hecho directamente se fue a vivir muchos años a Chile. También fue alumno y profesor de Ulm. Entonces, y escribió este libro, que había mencionado, La historia del diseño. Entonces, como que hay como el origen, digamos, de cómo llega el diseño a Latinoamérica es ese. Ahora bien, esto, como dije, o sea, tiene que ver con estas influencias europeas del diseño, una visión del diseño europea, ¿no? Y hegemónica, porque se cristaliza y así es como llega. Acá tuvo muchísima aceptación en toda Latinoamérica, pero empiezan a recibir algunos problemas en eso, ¿no? Gente se empezó a preguntar sobre esto, ¿no? Y inclusive se empezó a hablar de la colonización del diseño, porque finalmente lo que vino a hacer Maldonado fue como una evangelización, ¿no? Volvió hasta como el mismo proceso de los jesuitas, como utilizó para evangelizar sobre el diseño a esta parte del mundo que ignorante sobre eso. O sea, porque digamos supone eso, ¿no? Una ignorancia, y yo te vengo a traer la respuesta y la luz sobre eso, ¿no? Entonces, y acá se tomó tal cual, vino como irreflexivamente, se recibió. Y bueno, hay algunos autores que empezaron a reflexionar sobre esto, a cuestionar esta cuestión irreflexible de no reflexionar sobre esto que nos venían a contar, ¿no? Que son Dussel y Sánchez de Antuñano, que tienen un texto al respecto que se llama Contra un diseño dependiente, ¿no? Y hablan específicamente sobre el caso en México. Dussel es argentino, pero bueno, su carrera teórica la hace en México. Pero, sin embargo, a través de este caso particular de México podemos reconstruir
lo que pasa en todos los demás países latinoamericanos, ¿no? Que tuvieron el mismo origen y bueno, en definitiva, los mismos problemas, ¿no? ¿Qué pasa con, y la pregunta teórica es esta, ¿no? ¿Qué pasa con aceptar una perspectiva que tiene que ver con una ideología de un país central, creada para un país central y en un contexto distinto al nuestro? Porque si bien, bueno, había en ese momento guerras y demás en el mundo, en una parte del mundo, a nosotros con Latinoamérica no nos afectó de la misma manera, porque no estuvimos en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando esto lo asimilamos sin tocarle una coma, ¿no? Y bueno, esto trajo unos problemas, por ejemplo, porque tenía que ver en ese momento mucho con la dinámica con la industria, y la dinámica con la industria en Latinoamérica era completamente diferente a la europea, aún cuando Europa estaba en un momento de posguerra. Acá el desarrollo industrial en Latinoamérica no era el mismo que en Europa. Claro. Bueno, hay cuestiones que tienen que ver incluso con lo económico, ¿no? Las dinámicas que funcionaban en Europa para resolver cuestiones que tenían que ver con que no tenían la suficiente mano de obra, ¿no? Acá pasaba lo contrario, acá había mucha mano de obra, ¿no? Entonces, lo que resolvían en Europa por ahí con máquinas, vamos a ponerle, para hablar, como sintetizar, bueno, acá provocaba un problema aún mayor, ¿no? Claro. Porque si encima teniendo mucha mano de obra pones máquinas que sacan, digamos, mano de obra, bueno, generas otro problema, ¿no? Y esto tenía que ver tiene que ver con esto de asimilar estructuras que no son propias, en lugar de adaptar en todo caso, ¿no? Porque digo, todo planteamiento siempre algo bueno puede tener, pero bueno, hay que ver las condiciones particulares en las que se va a implementar y si es apropiado, ¿no? Así que es muy interesante ver esta visión de Dussel al respecto, que recomiendo que visiten, para empezar a pensar no solamente como diseñadores, sino, ajustando un poco más, como diseñadores latinoamericanos que somos, ¿no? ¿Cómo? Salvo que trabajemos en Europa, como creo que es su caso, pero bueno, si trabajamos para un mercado interno, digamos, o latinoamericano, bueno, somos diseñadores latinoamericanos y trabajamos en un mercado latinoamericano. Entonces, ¿cómo funcionan esas dinámicas, ¿no? ¿Cómo ves tú el impacto de ese fenómeno en la escuela y en el mundo académico latinoamericano? Yo te puedo hablar sobre el caso argentino porque es donde me formé. No quiero hablar sobre otros casos de los cuales no tengo mucho conocimiento. Igual sí, obviamente, por lo que leí, tengo una idea y bueno, obviamente por lo que se ve. Pero en el caso argentino específicamente, la visión que se enseña y se aprende sobre el diseño sigue siendo o sigue estando muy influenciada por las perspectivas de Bauhaus y Ulm, aún hoy 100 años después, ¿no? Es como que se ven, y ni que hablar con ver autores latinoamericanos al respecto. No hay una materia que se llame diseño latinoamericano, por ejemplo. Y no sé si la tendría que haber. Historia debería abordar también la cuestión latinoamericana y se aborda muy poco es que ese es uno de los problemas, ¿no? Que muchas clases deberían ser más generales y se vuelven puntualmente pues de ciertas escuelas, ¿no? Y no debería ser así. Sí, no sé, digamos, o puedo inferir por qué esta idolatría, como había dicho, sobre Bauhaus. Y por ahí tiene que ver con esto de su origen, ¿no? Que tiene que ver con Maldonado viniendo a traer la buena nueva y quedó impregnado totalmente porque a los diseñadores que estaban en ese momento en Argentina como interlocutores de Maldonado y como que después expandieron esa visión a la construcción de las escuelas de diseño, como Méndez Mosquera, González Ruiz, ¿no? en arquitectura, diseño gráfico, estaban maravillados con esta visión, ¿no? Y creían fervientemente, ideológicamente, en sus preceptos. Entonces, entiendo por qué esta fuerza como para implementarla. Claro.
Y en esta maravilla es como el periodo de enamoramiento, ¿no? Cuando no ves los errores del otro. Bueno, en esto de estar maravillado por esto, creo que quizás no vieron venir estos inconvenientes que después iba a traer, ¿no? Pero bueno, por suerte, otro argentino como Dussel se puso también a pensar en esta cuestión, sobre todo habla del diseño industrial, ¿no? Porque siempre también, justamente como es el que tiene el link más íntimo con la industria, es donde se ven primero los problemas, ¿no? Y empezó a reflexionar, sobre esta problemática que trae aparejado el tomar de esta manera al diseño. Entonces, volviendo a la pregunta, creo que quizás esa es una de las razones por las cuales es como canónica esta corriente para explicar el diseño. Hay producción de obviamente diseñadores latinoamericanos y tanto teóricos como prácticos, pero por ahí todavía no están dados los espacios, ¿no? para que un poco se difunda esto. Sí, debe ser un poco las ganas, ¿no? del mismo diseñador, del mismo estudiante de diseño, que digamos, sí, de ir a conocerlo, ¿no? Porque dado que en muchas academias el problema de la teoría del diseño ni siquiera se pone en la mesa, o sea, se van a tener temas demasiado prácticos, o sea, que está bien, de la técnica, porque también eso lo tenemos que aprender y perfeccionar, pero toda esta parte teórica muchas veces es muy débil, ¿no? Yo, por ejemplo, estudié diseño gráfico y nosotros vimos no teoría del diseño, pero teoría de la comunicación al máximo. Sí. Entonces digo, ¿cómo es? O sea, no, deberíamos también ver teoría de la comunicación porque pues si uno hace diseño gráfico, eso, pues está bien, pero la teoría del diseño en sí misma debería estar dentro de nuestros programas, nuestros pensums, y si no la está, tendríamos nosotros como diseñadores también que ir a buscarla, ¿no? Sí, tal cual, porque sí, bueno, como diseñadores gráficos tenemos que estudiar sobre la teoría de la comunicación, pero incluso en la teoría de comunicación también se ven las perspectivas, digamos, de afuera, o sea, vemos que bueno, hay que ver las peers, digamos, pero también hay una producción teórica y en comunicación mucho más latinoamericana sobre la comunicación y tampoco se ve tanto, ¿no? Vemos un poco Eliseo Verón, pero bueno, como que poco. Entonces, y además, por otro lado, cualquier cosa que te inste a la reflexión siempre va a ser bueno, digamos, siempre va a ser bueno porque que haya diseñadores que tengan en práctica o que practiquen esto que es reflexionar, siempre va a ir en beneficio de su construcción, digamos, como diseñadores, ¿no? Así que esto es en todo plano, digamos que lo que se tiene que propiciar es la reflexión, sea en historia o en comunicación o en teoría del diseño. Digo, en teoría del diseño es como fundamental porque es lo que hacemos, ¿no? Pero creo que en todas las instancias es importante siempre, esto por ahí me sale más la docente, ¿no? Pero propiciar la reflexión al respecto y de no tomar, como han sido tomados acá, en este momento donde se estaban deslumbrando por las teorías de la Bauhaus, no tomar verdades como eso, verdades, ¿no? Digamos, como en mayúscula, verdades, porque nada es una verdad, todo es relativo, todo viene con un sesgo y hay que ser como conscientes que eso viene así, ¿no? Entonces, siempre está bueno poner en práctica la reflexión. Y esto, ¿no? No tomar como verdades, nada. Esa parte me parece fundamental en el diseño y en cualquier profesión, ¿no? Digamos que el pensamiento crítico debe ser la base de cualquier tipo de teoría, ¿no? Si partimos desde un punto de vista que no esté parcializado, pues ya tenemos una ganancia muy grande, ¿no? Sí, en realidad hay que ser conscientes de que siempre va a ser parcializado, o sea, tanto nuestra interpretación... Al menos que tengamos la conciencia, sí. Claro, tanto nuestra interpretación como la de los demás, como incluso lo que se transforma en una teoría, ¿no? Uh-huh. Que, digamos, ya deja de ser hipótesis y se transforma en una teoría. Nos lo dice la ciencia, hasta las teorías después son refutables. Entonces, si tenemos conciencia de eso,
Porque una cosa es tener conciencia de eso, trabajar en base a eso, pero teniendo la conciencia de que eso mañana puede cambiar, ¿no? Y otra cosa es trabajar como si eso fuera la verdad absoluta y no hay manera de refutarla, ¿no? Ahí no hay posibilidad de cambio. Entonces, eso es lo importante, como para ir evolucionando esta cuestión como más plástica, ¿no? Más versátil, que tiene que ver con la reflexión y con el pensamiento crítico. Bueno, Mariana, ya nos toca ir cerrando nuestro episodio. Tú nos has dejado un montón de cosas para reflexionar. Al contrario, quisiéramos tenerte más en el podcast. Bueno. Pero sí, ahí nos organizamos, ahí nos organizamos con cosas. Sí, cuando quieran. Yo me quedé con un montón de cosas para decir, así que un montón de gente para mencionar. Sí, Buchanan, a Mancini, a Margolin. Absolutamente. Queríamos cerrar con un par de consejos sobre, bueno, yo soy diseñador, ¿cierto? Este tema de la teoría no me ha acercado nunca, o lo que tengo es lo que me dijeron hace años en la universidad. Y que ya te olvidaste. ¿Cómo me acerco? ¿Qué leo? ¿Por dónde comienzo? Ya nos dijiste un montón de cosas, pero ¿por dónde comenzamos? Algo que no me ¿Cuáles son los consejos? Que no me saque corriendo. Si yo soy un diseñador miedoso acerca del tema. Bueno, entonces, yo creo que por suerte este año Isabel Campi sacó un libro maravilloso para eso, porque me resolvió la recomendación de libros, que es de qué es el diseño, ¿no? No solamente es para un diseñador gráfico o industrial, o sea, es para todos los diseños, porque habla del diseño en general. Así que ese libro está muy bueno porque es de divulgación, o sea, el lenguaje es muy, muy llevadero y explica la historia del diseño, cómo se desarrolla y consolida como disciplina, y estos debates que hay respecto de la definición del diseño. Así que ese sería un buen libro como para empezar. Está en español, obviamente, editado por Gustavo Gili, y se consigue en versión ebook. Así que es una muy buena opción. Bueno, qué bien, así nuestros oyentes saben si quieren acercarse, ya saben que Isabel Campi nos ayudó con este libro. Sí, porque tiene otros libros editados, e incluso su tesis doctoral que habla sobre eso, pero justo este año hizo este maravilloso libro que creo que para iniciar la lectura es ideal. Bueno, Mariana, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y por todo tu conocimiento. Muchas gracias por estar en Design Talks. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Espero que tenga aceptación y no se asusten la gente, la comunidad con esto de la teoría del diseño, pero yo les garantizo que si inician por este camino, aunque sea de curiosidad, no porque se vayan a dedicar a la teoría del diseño, pero esta puerta que abre hacia la reflexión siempre es buena. Sí, mira que somos profundos creyentes de que hace mucha falta que pensemos sobre todo sobre el diseño para hacerlo cada vez mejor, ¿no? Entonces me parece que son espacios muy, muy importantes los que nos inviten a eso, ¿no? Exactamente, así que bueno, cualquier duda quedo a su disposición, la de ustedes, la de la comunidad, para que bueno, sigamos charlando de eso. Bueno, amigos, así que cuéntenos qué piensan, si quieren que profundicemos, y así tenemos a Mariana para que nos cuente otros temas en profundidad. Y esperamos que les haya sido útil este episodio. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, de compartir nuestros episodios. Estamos en todas las plataformas. Y bueno, y nosotros nos veremos dentro de 15 días con un nuevo episodio de Design Talks, los jueves como siempre. Chao, chao. Tras una puerta escondida, tapada con una sábana, oculta tras la cortina, callado sin respirar. No quería Coronavirus. ¿Será que tengo coronavirus? Marica, esta mañana amanecí, pues, pero con una congestión de anciano de 60, marica.